la última farsa de la policía política, la vil policía política de la infame tiranía de los Castro contra destacados coordinadores de la Unión Patriótica de Cuba, tuvo lugar ayer, jueves 13 de octubre, en Palma Soriano, contra Víctor Campa Almenárez. Me acompaña su esposa y una testigo de lo que ayer ocurrió. Con ella vamos a hablar dentro de instantes. Hace ya cierto tiempo, el esbirro Julián, ahora coronel del Ministerio del Interior, parece ser que está de delegado del MININ en Guantánamo, fue jefe del MININ, jefe de la policía política, y persiguió, encarceló, torturó durante años a opositores pacíficos acá en la provincia de Santiago de Cuba. Ahora está en Guantánamo, según todo indica. Este individuo en una ocasión dijo algo muy interesante, y aunque con términos equivocados, en verdad tiene muchísimo de real. Este esbirro dijo, y lo han repetido mucho tanto él como subordinados de este individuo, que en Cuba existían tres tipos de contrarrevolucionarios. Uno, según él, y cito textualmente, los que quieren sacarle dinero a los americanos y a los cubanos contrarrevolucionarios que viven en Estados Unidos para vivir bien. Dos, los que andan desesperados por irse de Cuba hacia Estados Unidos y quieren hacerse de un expediente como refugiados políticos. Y tres, los que quieren tumbar de verdad la revolución. Y según las palabras de este esbirro, él con los dos primeros no tiene ningún problema, no hay inconveniente alguno. Él se pone de acuerdo con ellos, se entienden y ellos logran sus objetivos y él consigue lo suyo. Ellos, si se quieren ir, se terminan yendo, y si quieren obtener dinero fácil, mintiendo, engañando, él los ayuda también, y al final ambos resuelven sus objetivos. El tercer grupo, según Julián, sí, con él no tiene cabida. Dice Julián que contra el tercer grupo, los que según él quieren tumbar la revolución, él le declara guerra a muerte y los aplasta, termina con ellos. Y eso es precisamente lo que están haciendo con varios miembros de la Unión Patriótica de Cuba y con destacados coordinadores de la UNPACU en este momento. O para ser más preciso, eso ha venido ocurriendo desde que se constituyó la Unión Patriótica de Cuba el 24 de agosto de 2011, pero se viene incrementando durante los últimos 5 o 6 meses y ha venido incrementándose siempre en la medida en que la UNPACU crece y crece en cantidad de activistas, de colaboradores, en la medida en que la UNPACU gana simpatías del pueblo y su activismo se extiende de manera enérgica por toda Cuba. La última víctima de esta guerra sin cuartel, de esta guerra a muerte, según el esbirro Julián, en Palma Soriano, es Víctor Campa Almenárez, como mencioné en un inicio. Campa lleva una semana fuera de Palma Soriano. Campa está cumpliendo con la importante tarea de llevar alimentos, de ayudar, de entrevistar, de tomar imágenes en las áreas afectadas por el huracán Matthew, que recientemente pasó por el extremo oriental de Cuba. Como es lógico, a Campa, como a todos los activistas que hemos enviado hacia esas regiones, le hemos dicho que tienen que irse sin teléfono y que no pueden establecer comunicación con nosotros para que los cuerpos represivos no puedan localizarlos ni determinar dónde se encuentran, para evitar que los apresen fácilmente y les quiten los alimentos, teléfonos, cámaras, recursos, dinero, medicina que llevan hacia las áreas afectadas. Porque sí, por ilógico que parezca,
la tiranía está persiguiendo sin cuartel a los periodistas independientes y a los activistas que están viajando, que se están moviendo hacia las áreas afectadas por el huracán Matthew. Los persiguen, los detienen, muchos han terminado golpeados, les roban y los expulsan de la zona. Guerra sin cuartel porque el régimen no quiere que salga la verdad de lo que está aconteciendo en esas áreas. Joana Benítez Guaso, ¿qué pasó ayer? Ayer sobre el mediodía. Ayer al mediodía, a las 12:20 del mediodía más o menos, yo voy a buscar a mi hija a la escuela, donde veo una patrulla y un guá por ahí por la zona de nosotros, pero como cada jueves nosotros hacemos el encuentro, yo le digo a la activista que venía conmigo, mira, ya están ahí, van a evitar de que vengan, que bajen los activistas hoy aquí al encuentro, pero que me apuro un poquito para ver dónde que estaban ubicados, y veo que cuando estoy llegando a la casa, era en la casa donde estaban todos ellos, eran un grupo. Y entonces entro y ellos me preguntan oficial, ¿y Campa? Digo, no, Campa no se encuentra. No, ¿usted es la esposa? Digo, sí, yo soy la esposa. Dice, no, una orden de registro al domicilio. Digo, déjenme ver la orden de registro. Me pongo y leo la orden de registro. Según ellos iban a ocupar cámara, proclama, carteles en medio de que hubieran de trabajo. Y le digo, bueno, ¿y dónde están los testigos? Y entonces en ese momento fueron que ellos salieron a buscar los testigos porque venían sin testigos a hacer el registro en el domicilio. Notando mi esposo ahí hace una semana y pico, estando yo sola ahí con la niña, con mis 3 niñas. Entonces yo le abro la puerta, ellos pasan, donde cuando entran al cuarto se ponen a revisar lo que es el closet, ocupan una cámara, 2 memorias, habían unos carteles y proclama. Y entonces a medida de eso van rebuscando en lo que es la cama, almohada, un bolso de medicamentos que él trajo, y entonces detienen la cama, ruegan la cama, donde me dice una de las testigos de que en ningún momento ellos rodaron la cama, que se sintió ese estruendo, que ellos dicen de que ellos ¿Tú no rodaron. estabas dentro? No, yo no estaba dentro, yo estaba en la sala con un oficial que me estaba ocupando esas cosas ya que yo habían cogido allá adentro, lo que es la cámara y las otras cosas que ya mencioné. Y entonces oigo un oficial donde dice, no, mira, una caja, ven a ver lo que tiene. Y entra uno de la seguridad, que es el que estaba al frente del registro, y dice, abre a ver qué tiene. Y entonces yo me preocupo y digo, déjame ver qué es lo que es, porque con tanta insistencia y con tanto, digo, déjame ver qué es lo que es. Y cuando entro para el cuarto, ellos echan en el medio de la cama, en la sábana, unas bolitas envueltas, como dice ella, envoltorio, envueltas con un hilo amarillito, claro. Amarrado con el hilo, Sí, pero envuelto amarrado, en nylon, sí, en papel. en nylon, javita de nylon blanca. Y entonces ellos ya cogieron eso, le echaron ahí, estaban los 2 testigos, y yo que ya presencié eso, al ver tanta insistencia, yo la presencié. Entonces ya ellos volvieron a echar los envoltorios dentro de la cajita de preservativos Virgo, la cerraron y la llevaron para la sala con todo lo demás que se había ocupado. Siguieron hacia la cocina, rebuscaron toda la cocina hasta el patio, y de ahí vinieron para acá adelante. Al poco rato de eso ellos cogen y se van, pero me dicen, antes de ellos irse, ellos me dicen a mí que te voy a acompañar. Yo le digo, miren, yo no he hecho almuerzo a mis hijos, yo vengo llegando ahora con mi niña de la escuela, yo lo único que he hecho es el arroz, yo no puedo irme con ustedes, acompañarlo a ustedes sin yo hacer el almuerzo a mis hijos. Ellos me dicen, bueno, está bien, yo voy a esperar que usted haga el almuerzo, que le dé el almuerzo a los muchachos, porque ustedes deben de acompañarlos. Digo, yo no estoy en ninguna indisposición de yo acompañarlo a ustedes, pero tienen que esperar que yo haga el almuerzo y dé el almuerzo a mis hijos. Bueno, ellos cogieron, estuvieron un rato ahí sentados, al poco rato se fueron. Y entonces, como a la media hora o 1 hora más o menos, ellos vinieron con el perito, vinieron con el perro y otros oficiales más de aquí de Santiago. Y volvieron a hacer otro registro en la casa. Desde la sala hasta el final, buscando, según ella, alta cuenta de dinero, buscando más droga, según ellos, porque ya ellos me confirmaron cuando vinieron de que era droga lo que tenía la cajita. Y buscando el hilito. ¿Qué tipo de droga te dijeron que era? Marihuana. Dijeron que era marihuana. Sí, ellos lo confirmaron y todo con unos medicamentos que ellos traían. Productos sí, químicos productos para ese químicos, tipo de sí. droga.
en un Lo papelito hicieron blanco. la primera Sí. vez cuando, es decir, en el primer registro ellos prueban. No, en el primer registro ellos se lo llevan. En la cajita ellos se lo llevan. Se lo llevan. Sí, se lo llevan. Y después que ellos se van a la media hora, más o menos media hora, una hora, ellos vuelven con la cajita. Y es que dicen que confirmaron que era droga. Ajá, que confirmaron que era droga. Lo confirmaron conmigo y los dos testigos que estaban allí, más ellos que estaban allá adentro, en un papelito blanco lo echaron y nos dijeron que si esos tres productos químicos que ellos le echaron a la sustancia, porque eran como mata, que si ellos le echaban eso, se ponía rojo, de coloración rojo, era marihuana. Pero te repito, ¿esto lo hicieron delante de ti? Sí. Cuando volvieron. Sí, cuando volvieron. Cuando volvieron. Sí, sí. Pero ellos se habían llevado ese producto. ¿Qué cantidad aproximadamente había? Eran 6 envoltorios. ¿Pero qué tamaño tendrían los envoltorios? Más o menos, sí. ¿Una bolita? Sí, una bolita. 6 metidos dentro de una pequeña cajita de esta de preservativo. Usted, Lady González Batista, es vecina de la familia de campo allí en el reparto de la Seiba en Palma Soriano. Usted termina participando como testigo porque ¿quién le busca? Su esposa, Joana. Joana Benítez, sí, le busca a ella usted. Se dirige hacia mí, yo voy llegando a la vivienda, ella sale hacia afuera, que la vivienda es un interior, y ella sale hacia la calle, hacia la acera. Y te llama a ti. Y yo ¿Por qué tú sales a buscarla a ella? Bueno, porque ellos no trajeron ningún testigo y yo salgo y al verla a ella le digo, ven para que me sirva de testigo, porque al ellos no traen ninguno, ellos tienen que traer un testigo para registrarme, hacerme el registro en la casa donde yo salgo y ellos se quedan ahí afuera y entran para adentro de la casa. Cuando yo entro para la casa ya ellos estaban adentro. Ya ellos están metidos en tu casa. Estaban adentro de la casa. Los policías. Los policías. ¿Y el otro testigo cómo aparece? Ellos lo buscan, que estaba al frente de la portería afuera, sentado en la acera, ellos lo son buscan. Los que lo buscan, sí. Entonces ya son Judy Lady y el otro testigo. ¿El otro testigo quién es? Él se llama Marino, los apellidos sí no sé. Marino. Pero él es vecino de ahí también de... Comienzan el registro, ya estás allí. Cuando ese policía saca la cajita que dice él encontró, ¿dónde? Debajo de la cama, detrás de la cama, ¿en qué parte dice que la encontró? Dice él que en el piso. Que la cajita estaba en el piso. Dice él que en el piso. ¿En qué posición estaba? ¿A qué distancia estaba del policía cuando él hace esa maniobra de apartar la cama y decir que encontró una cajita de preservativo en el piso? Bueno, mire, yo no tuve la oportunidad de ver nada de esto, porque no estaba a una gran distancia, pero sí la vista no la tenía enfocada hacia ellos, porque eran varios los que estaban haciendo el registro. Eran varios registrando por toda la casa. Yo estaba enfocada en 2 oficiales femeninas que estaban registrando en el closet, porque es que no podía tener la vista en tanto de ellos. Obvio. Y el otro testigo, ¿cree que estaba cerca de él? Cerca de los otros que fueron los que dicen haber encontrado cuya caja que era de preservativo en el piso, según dicen. ¿Cómo hacen ellos? ¿Recuerda? ¿Y cómo es que ellos dicen? ¿Qué dicen cuando encuentran la caja? ¿Cómo es que aparece la caja? ¿Cómo dicen ellos? ¿Qué dicen? Bueno, mire, yo quiero decirle que la vivienda no es tan amplia. Joana está en la sala atendiéndolo a ellos, pero autoseguido casi junto a mí, porque ahí mismo viene el cuarto donde está el closet y un poquito más distante está la cama junto con la cocina. Cuando él encuentra esta caja, él dice, mira esto. Dice, mira esto, sí. ¿Ya la había abierto? Mira esto, abierta. Porque supongo que dice, mira esto, porque él ve lo que tiene adentro, porque sí. Nadie ve una caja de condón normal, es como todo un paquete de... un pomo de medicamento, no sé, toda la cosa que se encontraron allí, memoria, nadie se refirió con esa expresión de mira esto. Y yo miran todo lo que están ahí y normal, una caja de preservativo, él saca el prospecto del preservativo y se acerca hacia la cama y el otro oficial que está vestido de civil le dice, ¿qué es eso, chico? Llaman a otro que está en la sala y se acerca también y dice, ¿pero qué es eso? Cuando él lo está vaciando en la cama, no toque eso, guarda eso. No nos alarmamos porque yo no desconozco el contenido, no sé a lo que ellos se refieren. Y guardan, eran una bolita con envoltorio de nylon, como dice ellos, amarrada con hilo dentro de esta caja. Y entonces cuando Joana pregunta, ¿pero y dónde estaba eso? Él dice, no, estaba tirado en el piso y me pregunta, ¿y tú viste eso? Yo le digo, no, yo no vi en ningún momento cuando ellos cogieron esto, ni siquiera vi cuando apartaron la cama, porque debió haberlo rodado
¿Tú no sentiste el ruido? Ellos debieron levantar la cama. Y supongo que el testigo que estaba presente a ellos no pudo ver tampoco, él pudo ver que el oficial se agachara, pero no pudo ver qué era lo que estaba cogiendo porque no había plena iluminación tampoco. La cama estaba en el medio y él debió a lo mejor, no sé, inclinarse para ver lo que él estaba revisando o cogiendo. ¿Cuándo habías limpiado tú debajo de la cama por última vez? Hacía 2 días. 2 días. ¿Habían cajitas de preservativo? No había nada ahí. No había nada. En tu casa, ahí en el cuarto, tu esposo tenía cajas de preservativo. Nosotros no usamos preservativo. No usan preservativo. ¿Tu esposo fuma marihuana? No, jamás, nunca. ¿Lo has visto alguna vez en estado de que consuma droga? Jamás. ¿Qué tiempo tú llevas? 12 años. 12 años. ¿Cuántos niños tienen? Tenemos 3 niñas. 3 niñas, hembras. ¿Qué edad tienen las niñas? La grande tiene 8, la segunda tiene 5 y la pequeña tiene 1 año y medio. 1 año y medio, 1 año y medio. Cuando tú le preguntas que dónde salió eso, te dicen ellos que estaba ahí debajo de la cama. Estaba debajo de la cama. Yo le digo a ellos, pero ¿cómo es posible que eso pueda estar debajo de la cama cuando yo limpié, baldíe la casa y yo en ningún momento yo he visto ninguna caja allá abajo? ¿Qué explicación ustedes me dan eso? ¿Qué te No, dicen? eso se lo vamos a preguntar a tu esposo. Se lo vamos a preguntar a tu esposo. ¿Y tu esposo ausente hace más de una semana? Más de una semana. ¿Sabías tú dónde estaba tu esposo? Yo no. Porque nadie lo sabía, solo lo sabía él y la dirección de la UNPACU acá, Iriade, Ovidio y José Daniel, los 4 que sabíamos dónde está Campa o dónde debía estar si no lo han apresado, somos nosotros. Esta maniobra contra Víctor Campa, burda, como la mayoría de las maniobras de la policía política, estúpida, porque a un hombre que hace rato le vienen señalando, le vienen demostrando que le quieren fabricar un delito común, es obvio que no lo van a sorprender si en verdad estuviese implicado en tal delito de una manera tan fácil, tan tonta, y más cuando él hace poco tomó todas las medidas que se le dijo que tomase para dejar las cosas organizadas en su casa con su familia y para poderse ir hacia las áreas afectadas por el huracán. Incluso esa camarita, esa memoria, esos poquitos materiales de trabajo son los mínimos que mantenemos en nuestras células porque se sabe que corremos riesgo constantemente de ser asaltados, de ser robados por la fuerza represiva de la tiranía de los hermanos Castro. En la Unión Patriótica de Cuba estamos completamente convencidos de que esta es una burda maniobra para obligar, para presionar a Víctor Campa a que abandone la oposición y se vaya del país. Y voy a explicar por qué. Dije anteriormente que desde mayo a la fecha nos han encarcelado a 6 destacados coordinadores de la organización. De todos los coordinadores encarcelados, los 2 más destacados son Jordani Muñoz Guerrero, que está en prisión desde mediados de agosto, y ahora Víctor Campa, que quieren llevarle a prisión si no lo tienen ya detenido, y nosotros aún lo desconocemos. Jordani Muñoz Guerrero y Víctor Campa Almenares dirigen más personas en la oposición y realizan más activismo que cualquier otro líder de cualquier otra organización de carácter nacional. Incluso me suman 2 o 3 organizaciones de la oposición desde San Antonio a Maicí y no dirigen, no llevan, no tienen la cantidad de activistas, colaboradores y el trabajo realizado y la simpatía de la población y la visibilidad entre el público de lo que ellos hacen por la libertad que el que tienen estos 2 coordinadores con sus equipos de trabajo en Palma Soriano. Sin lugar a duda, uno de los pueblos que más opositores tiene en toda Cuba. Por eso quieren sacarlos del camino. Ahora bien, ¿cuál es el método, cuál es el plan que estamos seguros está poniendo en práctica, está desarrollando la dictadura en este momento? La dictadura espera convencer a Estados Unidos o a otro país, quizás de la Unión Europea, de que en un momento dado, pero concentran sus intenciones en los Estados Unidos, que terminen de nuevo llegando a un acuerdo por el cual liberar presos políticos y que Estados Unidos los reciba como perseguidos, como refugiados políticos. Esa es la intención y para eso están encarcelando de manera burda, chapucera, rápida, expedita
a los coordinadores y activistas que más le molestan y que creen pudiesen aceptar el exilio, el destierro, antes que continuar en condiciones infrahumanas, bajo constante tortura, en los centros de terror que son las cárceles catritas. ¿Por qué a Campa hay que fabricarle un delito común? Por una sencilla razón. Ellos están convencidos, porque ya he estado 2 veces en prisión por motivos políticos, de que si a Campa lo encarcelan por tercera vez por motivos políticos, feliz y contento va a enfrentar los horrores de la prisión y va a mantenerse firme en su lucha. La acusación, falsa acusación por supuesta tenencia o tráfico, lo que sea, de droga, tiene como objetivo decirle a Campa: mira, ya esto no es por cuestión política, esto es por droga. Las drogas son mal miradas en todas partes, pero por desgracia el régimen cubano estaba involucrado en muchas ocasiones en cuestiones de narcotráfico. Recordémonos del caso Ochoa, caso del que no estaban ajenos Raúl y Fidel Castro, eran los principales promotores y directores de esas operaciones. Luego terminaron sacrificando a este individuo. Recordemos el caso de Mario Villanueva, ex gobernador de Quintana Roo, que estuvo aquí en Cuba oculto en ciertas ocasiones con Roberto Robaina. Y recordemos también que en la sierra consumían marihuana antes de cada combate, la consumían constantemente. Sin embargo, en los Pacos sí tenemos una clara política en contra de las drogas y constantemente alertamos y educamos a nuestra gente y a la población, y sobre todo a la juventud, que en Cuba hay un alto consumo de drogas entre la juventud, y la dictadura lo sabe. La dictadura está consciente de ello, y sobre todo hijos de altos dirigentes son los que más consumen y los que más mueven drogas y los que no enfrentan ningún tipo de responsabilidad penal por mover droga. Por citar un ejemplo, recuerdo cómo delante de mí, en la prisión provincial de Pinar del Río, Ernesto Martínez Aragón, condenado a 20 años por tráfico de cocaína, le decía al primerteniente encargado del tema de la droga cada vez que iba a visitar aquel destacamento. A mí me habían recluido, apenas me llevaron para la prisión de Pinar del Río, la primera prisión donde estuve, en un destacamento donde todo el mundo estaba preso por tráfico de droga. El único que no estaba por tráfico de droga allí era yo, y allí estuve cerca de 21 días. Luego me cambiaron de destacamento cuando vieron que allí constantemente mi protesta tenían un fuerte efecto, y me empezaron a mover siempre por otro destacamento, pero mantenía el contacto y sabía lo que allí pasaba. Y delante de mí, Ernesto Martínez le dijo en más de una ocasión a este oficial del Departamento contra las Drogas que por qué no acababan de detener a Juan Formel, por qué no acababan de detener a Sotomayor, al atleta, al famoso atleta de salto alto, por qué no lo acababan de detener, porque él había aprendido a consumir y a traficar y a mover cocaína con ellos, y le mencionaba una serie de nombres, y este individuo le decía: Ernesto, cállate ya, no siga con eso, que a esa gente no lo vamos a detener. Es decir, Ernesto había aprendido a consumir cocaína y se había metido en el mundo de la cocaína precisamente con estos individuos, y aquel oficial decía que esas personas no iban a ser procesadas. Los altos dirigentes, los artistas famosos muy al servicio de la dictadura no caen presos ni por consumo ni por tráfico, y estamos hablando de que el consumo se supone que no es penalizado, y yo vi unos cuantos jóvenes en Pinar del Río cumplir largas sanciones por haber consumido sustancias de efectos similares a la droga, y la consumieron incluso antes de que existiese el decreto, la ley que decía que esas sustancias tenían o producían efectos similares a las drogas. Esa resolución, ese decreto del ministro de Salud Pública, creo que entra en vigor en enero de 2003 o un poco antes. Antes de eso, la ketamina no era considerada sustancia con efecto similar a la droga. Yo vi a 2 jóvenes, entre otros, cumplir sanción, larga sanción, porque consumieron ketamina mucho antes de que fuese considerada sustancia de efecto, con efectos similares a la droga. Y las leyes se dice que no pueden ser de carácter retroactivo cuando perjudican al acusado. Sin embargo, cuando la abogada planteó que sus defendidos habían consumido la ketamina mucho antes que esa sustancia se considerase de efecto similar a la droga, la fiscal le dijo: estos
casos son casos de Fidel y aquí no hay arreglo, van presos y ya, no me importa si la consumieron antes o después. Es decir, en una nación donde las leyes funcionan según le conviene a quienes la imponen, a quienes la crean de manera arbitraria, en una nación sin tribunales independientes, sin tribunales imparciales, en una nación de partido único donde el partido lo dirige, lo decide todo y el primer secretario del partido tiene más poderes que un rey en tiempo del absolutismo. En una nación con estas características, esos individuos que no le conviene al régimen que tengan responsabilidad por la cuestión de las drogas no van a prisión. Sin embargo, cualquier infeliz porque haya consumido una sustancia de efectos similares a la droga puede terminar en prisión. Pero en el caso que nos ocupa, en el caso de Campa, ninguna de esas cosas están en juego. No había droga, no había marihuana. Estamos completamente seguros que se la plantaron. Pero se la plantaron porque, como dije anteriormente, necesitan arrinconarlo para deshacerse de su activismo, para neutralizarlo, porque ya cumplió sanción por motivos políticos. 2002, volvió en el 2011 recién fundada la UNPACU a ir a prisión y estuvo, ¿qué tiempo estuvo en el 2011? 2 meses y 6 días. Más de 2 meses en Aguadores también, pendiente de juicio, hasta que gracias a la constante denuncia fue liberado. Y de ahí para acá ha sido detenido en incontables ocasiones, golpeado casi hasta dejarlo por muerto. Le han registrado la casa no se sabe cuántas veces contra Víctor Campa y su familia. Toda la familia opositora han usado por primera vez tropas especiales armadas como que iban a la guerra. Ni las fuerzas especiales norteamericanas en Afganistán llevaban tantos tarecos encima como llevaban estos individuos que llegaron a la casa de Campa, donde habían 2 niñas chiquitas, la tercera no había nacido todavía, 2 niñas pequeñas, y derribaron la puerta con un ariete, tumbaron la puerta, que la arrancaron completa, la expulsaron, pudiendo haber matado a cualquiera, y aquellos individuos armados con escopetas de cartucho andaban con un chaleco antibala, rodillera, penetraron en la vivienda, tumbándolo, derribándolo todo, poniendo a todo el mundo de cabeza al piso y deteniendo a todo el mundo. Se lo han hecho en varias ocasiones. La Ceiba es un reparto único en Cuba, un reparto donde 300 y 400 vecinos comparten en actividades de la UNPACU, un reparto donde si no se va con fuerzas especiales armadas para la guerra, es difícil detener a los de la UNPACU. Usan perros allí para atacar a los de la UNPACU. Es una guerra como nadie se imagina, como ni siquiera los medios de prensa ni los organismos de derechos humanos han podido de verdad interiorizar lo que viene sucediendo en Palma Soriano. Repito, en Palma Soriano, Víctor Campa Almenari y Jordani Muñoz, uno en prisión y el otro ahora enfrentando una farsa, un invento para encarcelarlo. Hay más oposición que el que pueda realizar una alianza completa de otras organizaciones opositoras por todo el país. El que lo dude, que vaya al canal en YouTube de la UNPACU. Por esa razón es este invento contra Víctor Campa Almenari. Y Víctor Campa no va a quedar solo, ni van a complejar, ni van a paralizar a la dirección de la UNPACU, que sabemos de qué estamos seguros y de qué no podemos estar seguros, con que nos vamos a callar ante esta maniobra porque el tema de la droga es sensible, porque sabemos que es sensible, que es un problema bien serio de muchas sociedades, incluyendo la sociedad cubana, pero sabemos que el régimen tiene un montón de informantes aquí en las calles de Santiago de Cuba que van con jóvenes artistas de la UNPACU a proponerle consumir drogas mandados por la policía política, y esos individuos son traficantes y consumen droga constantemente, pero trabajan para el régimen, trabajan para la policía política y por tanto se lo permiten abiertamente. Y sabemos de los tráficos o del tráfico de drogas, de psicofármacos en las prisiones dirigidos por oficiales del Ministerio del Interior y por carceleros con delincuentes comunes que utilizan también ahí en prisión para agredir, para acosar constantemente a presos políticos. Eso está bien claro y
no es la UNPACU la que tiene en su fila coordinadores que trafican droga, que consumen droga, es la dictadura, es el régimen. Y cuando en la UNPACU nos demos con un caso de coordinador o activista consumidor o traficante de droga, vamos a tomar medidas inmediatas con él y va a ser separado de nuestra organización porque no facilitamos, no permitimos el consumo de drogas. De hecho, somos de lo que hacemos labor a favor de que el que toma otra droga, no fuerte, el que toma alcohol, por ejemplo, que no es bueno. Nosotros estamos contra todo tipo de droga, contra todo tipo de vicio, contra todo tipo de cuestión que afecte la salud y la moral del ser humano, del hombre. Una sociedad tan dañada moralmente como la cubana tiene un principal responsable: la dictadura de los hermanos Castro. Víctor Campa puede estar detenido en este momento. Víctor Campa puede que siga cumpliendo con sus labores en las áreas afectadas. Al cumplirse el 10º día, los vamos a dar por detenido, porque al 10º día él debe estar de regreso, y si no lo está es porque se lo han impedido. Con Campa quieren, repito, presionarlo, acorralarlo para que se vaya, porque Campa tiene visa con entrada múltiple por 5 años a los Estados Unidos. Campa en el 2014 fue invitado a los Estados Unidos y, al igual que a Iriade Hernández Aguilera, le impidieron abordar el avión. La policía política le propuso o le mandó mensajeros a que le propusiesen que si hacían un arreglo con ellos de disminución total del activismo, los dejaban salir, que de lo contrario no iban a viajar al extranjero. Y como ellos están acostumbrados que muchos opositores sí hacen arreglo con la policía política para viajar al extranjero, y en la UNPACU eso no lo permitimos, y que cuando descubrimos o sospechamos que alguien está haciendo ese tipo de arreglo con la intención de viajar al extranjero, inmediatamente tomamos drásticas medidas con esa persona, con ese individuo, para que Iriade Hernández y Víctor Campa Almenara pudiesen viajar a los Estados Unidos, estando yo en Estados Unidos, y que necesitaba que fueran para que buscasen medicina, ropa y otras cosas necesarias para los activistas, para nuestros vecinos con hambre, con miseria, y para el trabajo de la organización. Tuvimos que hacer una labor, una no tan hábil labor, porque los imbéciles de la policía política son fáciles de engañar. Simplemente dijimos en ciertos medios, hicimos que se corriese en ciertos medios donde ellos tienen muy buenos chivatos, de que Iriade y Campa tenían ciertas intenciones de quedarse en los Estados Unidos. Y cuando ellos oyen, porque para que un activista de la oposición viaje al exterior tienen que darse generalmente 3 condiciones. Una, que sea alguien muy destacado en la oposición, muy mediático, muy conocido, como puede ser la líder de las Damas de Blanco, Berta Soler, como puede ser Guillermo Fariña, que son opositores 100%, pero tienen también a su favor que son muy conocidos cuando se trata de casos como eso, aunque le ponen regulaciones, aunque le tratan de sabotear los viajes, aunque le retiran a menudo los pasaportes, los dejan salir por el costo que tendría, políticamente hablando, la negativa a que ellos salgan al exterior. Esa es una de las condiciones. O cuando el caso nuestro del grupo de los 75, que a petición del gobierno de los Estados Unidos, la dictadura accedió a dejarnos salir por una vez al exterior. Ese es un tipo de condición que se tiene que dar para poder salir al exterior. La otra condición que se tiene que dar para salir al exterior es que el activista no sea ningún activista, sea un farsante o un aprendiz de activista, o una persona que poco hace, poco peligro representa su labor para la dictadura, y el régimen le deja salir fácilmente. Pero este no sale solo por el hecho de que no represente ningún riesgo para la dictadura. Este, como es un ser humano que todavía no reúne las habilidades, no tiene la firmeza, los conocimientos, lo que se necesita para ser efectivo, medianamente efectivo o completamente efectivo en la lucha contra la tiranía y a favor de la democracia. La policía política sabe que es manejable, que es manipulable, que es asustable, lo asustan, lo presionan y le proponen que me informa todo lo que tenga que ver con tu viaje al exterior y te dejamos salir. Y esa persona termina
comprometiéndose aunque después no cumpla, y entonces empiezan a aumentar los problemas en su contra, o comprometiéndose y sirviendo a la dictadura para poder viajar y entrar cada vez que quiera. Y tenemos casos confirmados que los grupos que invitan, las organizaciones que invitan a opositores en el exterior, ni siquiera imaginan eso. Son incluso tan tontos, tan torpes en eso, que tienen en esos viajes muchas veces más agentes, más chivatos de la policía política que verdaderos representantes de la sociedad civil. Esa es la segunda condición que debe darse para que un opositor, un activista, pueda salir al exterior a un curso o a cualquier invitación que sea de poca importancia para la dictadura, y que la dictadura lo manipule, lo controle y lo convierta en un informante de qué vio, qué se dijo, qué se trató en el exterior. Por suerte, como esos son cursos completamente abiertos o invitaciones, que están concebidas para educar, para entrenar en democracia, en libertad, en derecho a los activistas, pues nadie tiene por qué sentirse muy mal con el hecho de que estos tipos estén delatando completamente. Es hasta bueno en cierta medida para que se sepa que no hay ninguna mala acción detrás de estas invitaciones, detrás de estos cursos, y que esa estúpida historia de que estos cursos los dirige la CIA, como dicen los oficiales de la policía política, los imbéciles represores, los imbéciles esbirros de la tiranía, para que se den cuenta que esto nada tiene que ver con CIA ni con nada que se le parezca. Esa, repito, es la segunda condición. La tercera condición para que un activista pueda salir al exterior a una invitación tiene que ser que el activista sea muy buen activista, pero que la policía política crea que ese activista muy efectivo, muy dinámico, muy carismático, con muy buen liderazgo, con muy buen resultado, podría ser tentado por la libertad y la prosperidad del mundo libre, y que se terminaría quedando. Cuando tienen indicios, cuando tienen sospecha, o cuando creen que vale la pena probar si el hombre se queda, también le dejan salir. Pero cuando ven que el activista va y regresa y se mantiene comprometido con su lucha y sigue desarrollando activamente su lucha, y no hace lo que han hecho algunos, que cuando salen y regresan, aunque no se comprometan a trabajar con la policía política de manera explícita, implícitamente terminan haciendo la voluntad del régimen, porque bajan completamente su activismo, y su activismo se convierte solo en un activismo de las redes sociales y de viaje al extranjero. Ya no hay contacto con la población, ni ningún tipo de activismo que implique riesgo o que moleste a la dictadura, como para que la dictadura termine encarcelándole o termine impidiéndole salir al exterior. Si esas tres condiciones no se dan, el activista no viaja al exterior, le impiden viajar al exterior, como ha sucedido en muchas ocasiones. Hay, como en toda regla, sus excepciones. Cuando el activista, que primeramente es un activista para ellos bastante insignificante, aunque en la lucha por la libertad nadie es insignificante, cuando el activista, ellos creen que no representa gran peligro y que hay grandes posibilidades de que se vaya, lo dejan salir por esa situación, y ven que el activista regresa, y cada vez que regresa el activista viene mejor preparado, ha aprendido más, vio la libertad en Occidente, en el mundo libre, y entonces quiere concentrar todas sus energías en conseguir lo más pronto posible esa libertad para su pueblo, para su país, acá en Cuba. Entonces, a la medida que ese activista va mejorando en su trabajo, va haciendo las cosas mejores, que para eso están concebidas muchas de estas invitaciones, para que el activista pueda desarrollar mejor su labor a favor de los derechos humanos, a favor de la democracia, que no es delito, es un deber de todo hombre honesto, de todo hombre honrado, de todo hombre digno. Cuando ellos ven que el activista empieza a resaltar cada vez más y cada vez está más firme en su propósito, empiezan más a acosarlo, a impedirle salir. Pero cuando ven que se mantiene firme y que empiezan a correr denuncias, acusaciones, publicaciones de lo que está pasando con ese activista, llega el momento que ya ese activista deja de ser alguien poco importante para la fuerza represiva y ya se convierte en alguien mediático, en alguien más respetado, en alguien a quien con muy poco deseo la dictadura le termina dejando salir al exterior. Entonces se dicen, lo que más nos conviene es que lo inviten muy a menudo al exterior, porque tenemos casos de esa índole, personas muy firmes, muy dignos, muy honestos, muy comprometidos con la lucha,
y a veces sin percatarse la mayor parte de sus energías y de su tiempo la pasan en el exterior porque le invita a esta organización a tal cosa, le invita a la otra a tal cosa, le invita a la otra a tal cosa y cuando vienen a ver pasan más tiempo en el exterior, casi que el tiempo que pasan acá en Cuba, que es donde está la vanguardia, donde está la parte más dura y principal de la lucha por la libertad y la democracia de nuestro país. Y entonces el régimen se muestra muy complacido en que a ese activista o coordinador o líder lo estén invitando constantemente al exterior. Y como hay una serie de organizaciones, hay tantas organizaciones por el mundo que invitan a defensores de los derechos humanos, a activistas pacíficos, a periodistas independientes y que no tienen relaciones o si la tienen son mínimas, que invita a esta, aquella, a la otra, y cuando vienen a ver muchos activistas tienen tantas invitaciones que apenas tienen tiempo para luchar y trabajar aquí dentro de Cuba. En el caso de Víctor Campa, cuando Víctor Campa iba hacia los Estados Unidos y como los imbéciles de la policía política habían mordido el anzuelo de que posiblemente Campa se quede cuando vea aquello allá, como han hecho otros activistas, fue hasta el aeropuerto el jefe de la policía política del departamento que llaman enfrentamiento, es decir, el departamento que persigue, hostiga, tortura, golpea a los activistas pacíficos. Alexander se hace llamar este individuo acá en Santiago de Cuba. Fue al aeropuerto, sacaron a Campa de la cola allí y lo llevaron a un local y le dijo: Campa, te quiero dar un consejo, quédate, mira, la vida, escuchen esto, la vida da pocas oportunidades y te ha dado la oportunidad de mejorar tu vida y la de tu familia. No la desaproveche, no seas bruto, quédate y luego saca a los tuyos, luego saca a tu familia. Ese fue el consejo del esbirro Alexander de la policía política, porque lo iban a dejar salir porque tenían cierta esperanza en que Campa se iba a quedar. Si Campa es un traficante de droga en una nación donde para meter preso a alguien no hace falta correr con lo más mínimo trámite, no hace falta cumplir la más mínima ley, sino que te cogen, te procesan y ya. ¿Por qué Campa no estaba preso hace rato? ¿Por qué en tantos registros nunca habían encontrado droga? ¿Por qué precisamente la encuentran, entre comillas, cuando Campa anda hace más de una semana cumpliendo una importante tarea por las áreas afectadas por el huracán? ¿Quién le va a creer ese cuento? Ya en el sitio, en el blog de la policía política nombrado Santiago Guardi, publicaron una nota, publicaron un escrito diciendo que Campa le habían sorprendido con una considerable cantidad de droga y que vamos a ver ahora qué va a inventar José Daniel para justificar a Campa. No hay que inventar. Ustedes son los que van a tener que tener un poco más de inteligencia, un poco más de imaginación para inventar esas falsas acusaciones contra destacados activistas, contra destacados opositores. No tienen imaginación. Yo entiendo por qué no tienen imaginación. Si ustedes fuesen medianamente inteligentes, ustedes no hacían esa sucia labor, ustedes no estuviesen comprometidos a esta hora con una dictadura que tiene su tiempo contadito. Se están muriendo los tiranos, ustedes no sé dónde se van a meter, les queda poco biológicamente, les queda poco políticamente, están embarcados porque socialmente la situación les es bastante compleja, su dictadura está acabada. ¿Dónde se van a meter todo lo que fabrican estos delitos? ¿Creen que los hijos de Raúl, de Fidel y de los demás que han hecho millones a costa del hambre, de la miseria y del sacrificio del pueblo cubano van a tener lugar en sus barcos, en sus aviones para llevárselos a ustedes? ¿Creen ustedes que van a recibir una suma de dinero suficiente para hacerse una cirugía plástica para cambiar su infame y sucio rostro? Imposible. No sigan inventando que luego van a llorar. Y véanlo como quieran, como una amenaza. Es justicia lo que se le va a hacer. Por bajo, por infame, por cobarde, por abusadores, por golpear mujeres, por maltratar y traumatizar niños, por encarcelar, torturar y abusar, por mandar a humillar introduciéndole el dedo en el ano a los presos políticos y a los presos disidentes en la prisión.
de Guantánamo, por matar en huelga de hambre a Wilman Villar, a Orlando Zapata, por lo que pasó con Laura Pollán, que es bastante sospechoso y no dudamos que la hayan matado, por la situación bastante sospechosa en que murió Osvaldo Payá Sardiña, por los cientos, por los miles que fusilaron, por todos los crímenes que han cometido. Tarde o temprano se le va a hacer justicia. Así que miren bien cómo inventan, que después vendrán las lágrimas.